Shalom, shalom a toda la audiencia aquí en Alma Radio. Hoy el pastor Champán está indispuesto, no está bien. Creo que le duele la garganta demasiado, así que vamos a orar hoy por el pastor Champán para que se ponga mejor y para que esté con nosotros, ¿ok? Lo que vamos a hacer hoy... vamos a hablar de los recaudadores de impuestos y pecadores. Y acuérdense que esto es verdaderamente una frase que aparece en el Nuevo Testamento, y vamos a ver por qué en el tiempo de Yeshua, por qué los recaudadores de impuestos estaban puestos a la par de los pecadores, peores que las prostitutas, peores que otros pecadores, ¿sí? Lo más bajo de la sociedad judía en el tiempo de Yeshua eran los recaudadores de impuestos. Y vamos a ver por qué esto era así en ese tiempo, ¿ok? Ahora fíjense que verdaderamente, de acuerdo a lo que el libro de Eclesiastés nos está diciendo, verdaderamente el amar el dinero es lo que trae todo evil, todo mal, ¿sí? Trae el amor al dinero. Y fíjense lo que nos dice en Eclesiastés: el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea que de más ganás, de más querés. El dinero verdaderamente no te trae ninguna paz, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. O sea que eventualmente esto no te va adentro tuyo, no te va a poner contento si el dinero verdaderamente no nos lleva a ningún lado, ¿ok? Pero fíjense que Yeshua llamó a un recaudador de impuestos, ¿sí? Y le dijo así en Lucas 5:27: después de estas cosas salió y vio a un publicano. Ahora, cuando el Nuevo Testamento nos está diciendo un publicano, nos está diciendo que es un trabajador público, y generalmente se está refiriendo a los recaudadores de impuestos, ¿ok? Entonces, fíjense que la Biblia lo ve a este recaudador de impuestos que le llaman un publicano, llamado Leví. Ahora fíjense que Leví en Lucas nos dice que es Leví, en otros evangelios nos está diciendo que es Mateo, ¿ok? Entonces la Biblia lo llama Mateo o Leví, ¿ok? Ya vamos a ver más de esto. Y dice que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo Yeshua a él: sígueme, ¿ok? Y este recaudador de impuestos, todos los recaudadores de impuestos en el tiempo de Yeshua eran lo peor de lo peor, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el verdadero nombre de Mateo? ¿Ok? El Evangelio de Lucas lo llama el recaudador de impuestos Leví. El Evangelio de Marcos los llama Leví, hijo de Alfeo, ¿ok? Y en el Evangelio de Mateo se llama Mateo. O sea que el Evangelio de Mateo, acuérdense, fue escrito por Mateo mismo, y él se llama a sí mismo Mateo, ¿ok? O sea que tenía estos dos nombres, como pueden ver. Ok, ahora, en la lista de los 12 discípulos, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, se refiere a él como Mateo, el recaudador de impuestos, ¿ok? El nombre Mateo es un nombre muy común, levítico y sacerdotal, fíjense, ¿ok?
se los llamaba Matitiao en hebreo, ¿ok? O Matitia, que significa el regalo de Dios. Por ejemplo, y se lo utiliza, como pueden ver, en Primera de Crónicas 9:31, se lo menciona a Matitiá, que fue uno de los levitas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Mateo probablemente fue un levita de las familias sacerdotales originalmente, ¿ok? Pero estaba haciendo el trabajo de recaudador de impuestos y no estaba haciendo el trabajo de ser un sacerdote, ¿ok? De pertenecer al grupo levita sacerdotal, ¿ok? En los días de los apóstoles, el nombre Matitiao se abreviaba comúnmente como Mati, y por eso que en las Biblias en hebreo, cuando nosotros leemos el nombre de Mateo, lo llamamos Mati. Fuera de Mateo 10:3, el nombre de Mateo apareció en las otras listas de los 12 discípulos, pero nunca con el término de recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque probablemente Mateo, cuando es llamado por Yeshua, él abandona el trabajo de ser recaudador de impuestos completamente, ¿ok? Cuando se lo menciona parte de los 12 discípulos, nunca se le dice a él que se llama Levi, ¿ya? La palabra Levi, el nombre Levi, nunca aparece en los 12, solamente como Mateo. Ok, pero de todas maneras se puede llevar a la conclusión que Mateo es Levi y es la misma persona. Ok, ahora, fíjense que la población judía verdaderamente odiaba con venganza a los recaudadores de impuestos. Y aquellos que estaban en el tiempo de Yeshua le iban a decir, le decían a los recaudadores de impuestos, y por supuesto le iban a decir a Mateo, le decían: ese levita, el cerdo del recaudador de impuestos, ¿ok? O lo llamaban el levita o lo llamaban el cerdo. Traidor te escupo, le decían también. ¿Por qué? Porque cuando estaban pagando los impuestos, generalmente tenían que pagar más de lo que tenían que pagar, o sea, pagaban mucho más. Entonces lo maldecían a los recaudadores de impuestos cuando le estaban dando la plata. Sí o sí le tenían que dar la plata, ¿sí? Pero los maldecían. ¿Y cómo los maldecían? Le decían: traidor te escupo, ¿sí? ¿Y por qué traidor? Porque ellos lo veían como traidor. Un recaudador de impuestos estaba trabajando con los romanos, y eso era un gran no en la sociedad judía de ese tiempo. Todos odiaban con venganza a los recaudadores de impuestos, ¿ok? ¿Por qué eran tan odiados? Los recaudadores de impuestos le quitaban dinero a la gente, y le quitaba demasiado dinero a la gente. O sea que fíjense que la gente, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el tiempo de Herodes el Grande, que no fue tan grande, él cobraba demasiado impuestos de la gente, tanto impuestos que la gente iba sin comer, ¿sí? Y eso es una de las razones por las cuales verdaderamente ellos odiaban a Herodes el Grande, que no fue tan grande, y aquellos que trabajaban para la administración de Herodes eran muy mal vistos, ¿ok? Fíjense que Herodes el Grande, que no fue tan grande, y todos los hijos de Herodes eran reyes clientes de los romanos, que es lo que significa que ellos pagaban tributo a Roma,
¿Y de dónde salía ese tributo? Salía de los impuestos que eran pagados a la población. Y la población verdaderamente no quería apoyar a Roma y tampoco no quería apoyar al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas. Ciertamente no querían dar su dinero para pagar el acuartelamiento de los soldados romanos o pagar el placer de los palacios de Herodes, ¿ya? Todo esto era verdaderamente una abominación en los ojos del pueblo judío de ese tiempo. Ok, ahora, Mateo estaba recaudando impuestos y luego los pasaba a la administración romana de Herodes Antipas, quien a su vez pasó una muy generosa porción de todo esto a los romanos, quienes a su vez financian la subyugación del pueblo judío al imperio romano, y también construyen esos palacios enormes que Herodes el Grande, que no fue tan grande, se construyó a sí mismo, y también construyen con esa plata no palacios, sino templos de adoración a dioses ajenos. O sea que verdaderamente cuando la población veía un recaudador de impuestos, era la persona más despreciada de la sociedad judía de 2000 años atrás. ¿Ok? Ahora, pongamos que una persona viene a pagar sus impuestos. La persona no solamente tenía que pagar su impuesto, tenía que pagar el trabajo de Mateo también. Y era Mateo el que decidía cuánto más esa persona tenía que pagar. O sea, por ejemplo, ¿sí? Un denario para Herodes Antipas y otro denario para Mateo. O sea, era demasiado dinero para la gente en ese momento, y esto mantenía a los recaudadores de impuestos haciendo muchísima plata y siendo ricos inclusive de lo que estaban haciendo de la gente, ¿sí? Ahora, si los recaudadores de impuestos o Mateo necesitaban más dinero, él podía hacer un denario para Herodes Antipas y 2 denarios para Mateo. Y él tenía derecho de hacer una cosa así. Y si la gente no pagaba lo que Mateo le decía que ellos tenían que pagar, él podía llamar a la garrison romana que vengan y lo pongan a esa gente presa hasta que paguen sus impuestos. O sea que fíjense que eran terribles en ese tiempo, 2000 años atrás. Y lo que le estaban haciendo a la población de ese tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacían? Engañaban a la gente y robaban a la gente. La recaudación de impuestos era un asunto desagradable de engaño y robo en el tiempo de Yeshua. Y si algún pobre no pagaba sus impuestos, el recaudador de impuestos tenía la autoridad para encarcelar al hombre hasta que lo hiciera. ¿Ok? O sea que él llamaba a los romanos y decían, ponga a esta gente presa. ¿Ok? Ahora nosotros sabemos por el Talmud, que empezó a ser escrito 200 años después de Yeshua, que estos recaudadores de impuestos eran ladrones y bandidos, los peor de la sociedad de 2000 años atrás. La Mishnah, que es parte del Talmud, dice equiparar a los recaudadores de impuestos con los ladrones y bandidos y prohíbe aceptar caridad de ellos. O sea que verdaderamente eran lo peor de lo peor. Los sabios en ese tiempo argumentaron si
si es un pecado engañar a un recaudador de impuestos, ya que recauda sin límites, ¿ya? Y estaba poniendo a la persona en una situación terrible, porque no tenían leyes que determinaran cuánto ellos podían cobrar arriba de lo que estaban cobrando a la gente en ese tiempo. Dado que el recaudador de impuestos era un ladrón virtual, algunos creen en el tiempo de Yeshua que estaba permitido incluso invocar un juramento falso para evitar pagar impuestos. O sea, los rabinos estaban diciendo a la gente 2000 años atrás, no le digan toda la verdad porque le va a cobrar demasiado, ¿ya? Entonces, solamente decían parte de la información que tenían que dar y no toda la información, sino porque iban a cobrar estos bandidos, ladrones, demasiado dinero de la gente. Ahora, la literatura rabínica ofrece varias maneras para escapar a los recaudadores de impuestos. El Talmud habla de una situación en la que una persona alguna vez usó más de 10 prendas, o sea, se puso una arriba de la otra para evitar pagar impuestos sobre la mercadería en la caseta de impuestos. ¿Okay? O sea que se puso esa ropa para que la gente no le cobre tanto impuestos, ¿sí? De lo que él estaba trayendo consigo. También, fíjense esto, terrible, los sabios decían que había que evitar como se pueda a estos recaudadores de impuestos, y esto era considerado una mitzvah, ¿ok? Un mandamiento de Dios. Eso es lo que los rabinos estaban diciendo en ese tiempo, ¿sí? Porque eran terribles. Y fíjense otra cosa que estaban diciendo en Sanedrín, también en el Talmud. Cuando un hombre entra a una ciudad y es abordado por un recaudador de impuestos, es como ser atacado de un oso, ¿ok? O sea que verdaderamente los odiaban, la sociedad de ese tiempo los odiaba a esta gente. Ahora, fíjense que los sabios vinieron a Yeshua y le preguntaron exactamente esto. ¿Por qué? Porque con esta cuestión ellos estaban tratando de ensuciar a Yeshua, estaban tratando de meterlo en una trampa, de decir, ellos querían que Yeshua diga, no, estos son ladrones y no hay que pagar, sí, eso es lo que la gente quería que Yeshua diga, pero Yeshua les dio la vuelta, ¿ok? Y fíjense lo que dice en Mateo 22, versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaban cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿ok? Ellos querían que Yeshua se caiga con esto, ¿ok? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y fíjense que ¿quién eran los herodianos? Los herodianos eran la clase alta, familiares de los herodianos, de Herodes el Grande, que no fue tan grande, y toda la familia, ¿ok? O sea que se fueron los fariseos a consultarles y también los herodianos, ¿ok? Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjense que primero que nada le ponen miel en lo que le están diciendo a Yeshua, o sea, para hacerlo más orgulloso o una cosa así, ¿sí? Dice, maestro, sabemos que eras amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, pero y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia del hombre, ¿ok? O sea que supuestamente
lo están alabando a Yeshua, ¿sí? Versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea que fíjense que vienen a alabarlo y le dicen todas estas alabanzas, pero Yeshua sabía que en el corazón de ellos lo querían atrapar, ¿ok? Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea que fíjense que los rabinos de ese tiempo decían a la gente, traten de engañar a los recaudadores de impuestos, a Roma, sí, porque nos están sacando demasiado dinero, pero Yeshua se fue para el otro lado completamente y le dijo que sí uno tiene que pagar impuestos, que sí uno tiene que dar lo que es de César a César y dar lo que es de Dios a Dios. Yeshua no quería que la gente haga mal, no quería que la gente pagar impuestos. Él sabía que era una aberración lo que Roma estaba cobrando en ese momento, pero de todas maneras Yeshua quería que la gente trust, ¿cómo se dice trust en castellano? Que la gente no se asuste de lo que tenga que pagar a Roma, sí, que no se asuste de los impuestos que había que pagar a Roma. Si Dios provee a la gente suficiente para comer y para vivir, Él también va a proveer para los impuestos, ¿sí? Hay que dar lo que es de César a César y dar lo que es de Dios a Dios y no tener miedo de esto, ¿ok? Eso es lo que Yeshua le estaba diciendo a la gente 2000 años atrás, ¿ok? Fíjense, ¿pagó Yeshua los impuestos? Sí, Señor, sí, Él pagó esos impuestos. Y fíjense que Yeshua sabía que los hijos de Dios son exentos de tener que pagar estos impuestos, pero de todas maneras, para no ofenderlos, Yeshua dijo, ¿sí? En Mateo 17, versículo 27, dice así, para no ofenderles, le dice a Pedro, ¿sí? Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, abrile la boca y hallarás un estatero. ¿Qué es lo que es un estatero? Una moneda correspondiente a 4 dracmas, ¿ok? O sea, son diferentes tipos de moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, sí paga los impuestos, sí tenéis que respetar, eso es lo que Yeshua le estaba diciendo a la gente, ustedes tienen que respetar las leyes que se han puesto arriba de ustedes, ¿ok? Si ustedes quieren cambiar algo, por supuesto, háganlo políticamente o háganlo orando, sí, que el Señor de alguna manera los ayude a pagar esos impuestos, pero sí hay que pagar impuestos. Y fíjense que Yeshua está completamente alineado a lo que Dios mismo quiere, ¿sí? Y fíjense, Dios provee a Yeshua mismo y a Pedro para poder pagar esos impuestos, ¿ya? Para no ofender a los poderes que están arriba tuyo, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ok.
Ahora, fíjense que los rabinos consideraban a los recaudadores de impuestos a lo peor de society, ladrones, malvados, y de acuerdo al entendimiento de los rabinos, ellos no podían ser testigos en un caso judicial. Ellos estaban completamente descalificados de poder ser testigos de un caso judicial ante un Sanedrín, porque su ocupación requería que fueran deshonestos. Y eso era el problema, ¿sí? Y fíjense, esto es lo que nos dice en B Sanedrín 25a, nos dice: en virtud del hecho de que aceptaron una ocupación deshonesta, su testimonio fue sospechoso, ¿sí? O sea que nadie le creía en el tiempo de Yeshua a los recaudadores de impuestos, ¿ok? Ahora, fíjense que los evangelios igualan a los recaudadores de impuestos y a los pecadores en uno, porque la estimación de todos los recaudadores de impuestos eran pecadores. Y no solamente ellos, sino que la familia también. La familia de ellos estaban también impugnados con esa vergüenza de pertenecer a la familia de un recaudador de impuestos, ¿ok? Y fíjense que para los rabinos, toda la familia está involucrada en esta deshonra, en este robo en contra de la sociedad judía de ese tiempo. Y fíjense que esto es lo que los rabinos nos dicen en B Shavuot 39a, nos dice: no hay familia de recaudador de impuestos en la que no haya todos los recaudadores de impuestos, ni hay familia de ladrones en la que no todos sean ladrones. ¿Por qué? Porque el resto de la familia lo está protegiendo, ¿ya? Entonces, si una persona en la familia está haciendo mal, quiere decir que todos están haciendo mal. Eso es lo que los rabinos nos estaban diciendo en esos días. Ok. Y fíjense que en Mateo 18, también el Nuevo Testamento nos está diciendo que los recaudadores de impuestos, los publicanos, en este caso lo llaman los publicanos, los trabajadores públicos, que no se arrepienten, ¿sí? La Biblia sí quiere que ellos se arrepientan y hagan bien, pero si no se arrepienten, hay que rechazarlos, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice en las Escrituras, versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Versículo 17. Si no los oyeres a ellos, o sea, que si esta gente continúa pecando y no te ha escuchado, y no ha escuchado a los 2 testigos que trajiste contigo, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea que la iglesia tiene que hablar con esa gente, y si no escuchan a la iglesia, entonces tenés que separarlo, entonces tenés que hacerlo como tenerle por gentil y publicano, ¿ok? O sea que tenerle como una cosa aparte, no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Hay que separarlos de la iglesia, eso es lo que nos está diciendo en las Escrituras, ¿ok? Y fíjense que Yeshua viene al peor de los peores, a un publicano, a un recaudador de impuestos, a lo que la sociedad en el tiempo de Yeshua rechazó con veneno, rechazó completamente, ¿ok? Y Yeshua le dice a Mateo:
sígueme. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Completamente se deshace del trabajo en el cual él estaba y se va con Yeshua. ¿Ok? Fascinante, ¿no es cierto? Y fíjense que nos dice en Lucas 5, 27 al 28, este es el llamamiento de Leví, de Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Ok? Y verdaderamente Mateo se levantó y lo siguió a Yeshua. Ok. Ahora, ¿qué pensó Mateo? Ok, esta es mi imaginación verdaderamente, cuando comenzó a seguir a Yeshua. Mateo reconoció que en la invitación a unirse a la creciente banda de discípulos del Hombre Santo, ¿ok? Probablemente estaba cansado de ser la escoria de la tierra. Estaba cansado del trabajo terrible y de las injurias que él estaba recibiendo de la comunidad. Sí, probablemente ella estaba cansado de eso y quería cambiar su profesión. Inmediatamente abandonó su puesto para unirse a los que le seguían a Yeshua. Mateo probablemente tenía conocimiento previo de Yeshua, ya que estaba trabajando en Capernaum, ¿ok? Y fíjense que probablemente Mateo estaba conectado con Juan el Bautista. Todos los discípulos, antes de seguir a Yeshua, escucharon a Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios, ¿ya? Y probablemente Mateo también. Fíjense que Juan el Bautista le habla a los recaudadores de impuestos y le dice, Juan no les dijo que abandonaran su profesión, sino que les dijo que se arrepintieran y llevaran su negocio con honestidad. ¿Ok? Juan específicamente habla a aquellos que son recaudadores de impuestos y le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Sí? ¿Qué es lo que los recaudadores estaban de impuestos haciendo? Poniendo más de lo que tenía que pagar la gente, ¿sí? Más plata, pedían más plata de lo que era necesario. Entonces Juan el Bautista le dice, ustedes tienen que parar de hacer eso, cobren solamente lo que está ordenado, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? Acuérdense que esto es una profesión despreciada, ¿ok? Y si Mateo lo escuchó a Juan, él empezó a no cobrar tanto dinero a la gente, entonces esta profesión ya no era suficientemente lucrativa para Mateo y el incentivo de estar en esa profesión se fue, ¿ok? Porque no estaba haciendo mucha plata. Entonces probablemente, esto es todo mi imaginación, ¿sí? Probablemente Mateo dijo, bueno, ya, tengo que irme para otro lado, ¿ok? Probablemente Mateo también escuchó a Juan el Bautista y fue convencido por él, ¿ok? Ahora, fíjense que Mateo estaba conectado con lo que estaba pasando en Capernaum. Él vio la pesca milagrosa de los pescadores y probablemente cobró los impuestos por ella. Muy probablemente que escuchó a Yeshua enseñar, escuchó los milagros que estaban pasando en Capernaum en ese momento. Él ve la cantidad de gente que está llegando a Capernaum a escuchar a Yeshua. Acuérdense que Capernaum está en la Vía Maris. A pesar de todo esto, Mateo probablemente
no se le pasó por la cabeza pertenecer al grupo. Como él era tan despreciado, ¿cómo él podía ser parte de los discípulos? Nunca esperó, me imagino, ¿sí? Nunca esperó que un hombre justo como Yeshua le diera alguna consideración a Mateo. Cuando Yeshua viene y lo llama a él, Mateo ya estaba preparado e inmediatamente le abandona su trabajo con Herodes Antipas y los romanos y los sigue a Yeshua. ¿Ok? Fascinante. Ahora, fíjense que en el Evangelio de los Ebionitas nos describe una escena en la que Yeshua hace su selección final de los 12 discípulos. ¿Y qué es lo que le dice a Mateo? Le dijo a Mateo, yo te elegí. Cuando yo te elegí, a ti, Mateo, estabas sentado en la aduana y te llamé y me seguiste. ¿Sí? O sea que Yeshua verdaderamente le está diciendo a Mateo, yo te elegí, Mateo, está bien, ¿sí? Yo sé que eras recaudador de impuestos y odiado, pero ahora sos mi discípulo, ¿sí? Me seguiste. Ok, ahora, de acuerdo a la tradición de la iglesia, Mateo Levi es el autor del Evangelio hebreo original de Mateo. Fíjense que de acuerdo a los eruditos mesiánicos hoy en día, Mateo originalmente sí o sí fue escrito en hebreo primero. Después fue traducido al griego y lo que nosotros hoy en día tenemos es la traducción griega de Mateo. ¿Cómo nosotros sabemos que Mateo fue originalmente escrito en hebreo? Por la traducción que hace, ¿ok? Que palabra por palabra es lo que dice en hebreo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Mateo dice el Hijo del Hombre, ¿ya? En hebreo es Ben Adam, el Hijo del Hombre, palabra por palabra de hebreo. ¿Qué es el significado de eso? Un ser humano, ¿ya? O sea que la traducción verdaderamente está haciendo por palabra de lo que el hebreo nos está diciendo. Entonces, hay muchos ejemplos, eso es solamente uno de ellos, ¿sí? O sea que nosotros sabemos que Mateo originalmente fue escrito en hebreo. ¿Y cuál fue su autor? Uno de los discípulos que a veces se lo llama Mateo y a veces se lo llama Levi. Es el primero de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y que nosotros pensamos que fue escrito a los finales del siglo II de Cristo. Y este evangelio fue citado millones de veces por los otros evangelios. ¿Ya? O sea que puede ser que este evangelio es el evangelio base de los otros evangelios que están citando, ¿ok? Y dicen, ningún otro evangelio fue citado con tanta frecuencia en la literatura no canónica del cristianismo primitivo. O sea que pensamos que este evangelio de Mateo fue el primero y después los otros se escribieron. ¿Por qué? Porque hay muchísima literatura que no está en la Biblia que menciona primero que nada el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Entonces se piensa que es el más primitivo. Ok. Ahora, fíjense que Yeshua, Mateo hace un banquete para Yeshua. ¿Ok? Que yo lo llamo el banquete de los pecadores. Porque, ¿qué es lo que Mateo estaba haciendo? Él quería celebrar que él se iba de su trabajo con los publicanos, con los recaudadores, se iba de ese trabajo con los recaudadores de impuestos
y entraba en otro trabajo con Yeshua y sus discípulos, ¿ok? Fíjense que qué es lo que hace Mateo, celebra ese movimiento en su vida y lo invita a Yeshua a un banquete. Y Levi le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea que tenías los publicanos, los pecadores, lo peor de la tierra, ¿ok? Con los discípulos de Yeshua y Yeshua en este banquete. Así que imagínense qué es lo que estaba pasando. Y vienen los fariseos y dicen: ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué bebéis y coméis con los publicanos y pecadores? ¿Sí? Terrible. Ok. Ahora, fíjense, ok, Mateo hace una fiesta porque está cambiando de profesión, invita a los publicanos o sinvergüenzas a su casa de su profesión anterior y los de su nueva profesión, los discípulos de Yeshua, los santos, ¿sí? O sea que increíble lo que estaba pasando. Y acuérdense también que como los publicanos no estaban interesados mucho de las reglas estrictas de pureza de los fariseos. O sea que quién sabe qué es lo que estaban comiendo, ¿ok? Y cómo fue preparada esa comida. Si era kosher o no kosher, quién sabe, ¿ok? Y fíjense que Yeshua se sienta con todos ellos y come la comida, que es fascinante, ¿ok? Ahora, los fariseos tenían estandartes muy estrictos de pureza, ¿ok? Que no los obligaban a ellos solamente a estar exclusivamente con fariseos. Ellos no se podían juntar con gentiles, no se podían juntar con los publicanos porque no tenían las mismas reglas estrictas. Aquellos que sí tenían esas reglas estrictas, los fariseos, pertenecían a un grupo que se llamaban los Haverim, los amigos, ¿ok? Todos ellos necesitaban cumplir las normas establecidas por los fariseos, de lo contrario no podían ser parte de su club. Los recaudadores de impuestos eran lo contrario de los Haverim, o sea, lo peor, ¿sí? De un extremo al otro. Y también encabezaba la razón de ser expulsado de los Haverim, de los fariseos, ¿ok? Uno no podía pertenecer a los fariseos y pertenecer a los recaudadores de impuestos. Fíjense lo que dice en el Talmud, en Bejarot 31a, dice: si un Haver, significa un miembro de los fariseos, se convierte a ser un recaudador de impuestos, él es expulsado de los Haverim, de los miembros, ¿ok? O sea que uno no podía tener un recaudador de impuestos y ser fariseo al mismo tiempo. Inclusive si esa persona decide retirarse de ser recaudador de impuestos, no es recibido de vuelta como Haver, no es recibido de vuelta como miembro de los fariseos, ¿ok? O sea que si te fuiste para allá algún día, no podés volver a ser fariseo, de acuerdo a lo que los fariseos estaban diciendo, ¿ok? Ahora, fíjense también que los fariseos lo consideraban a Yeshua como un compañero fariseo. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hubieran pensado de esa manera, ellos no lo hubieran invitado a Yeshua a comer con ellos. Que lo hacen, y esto lo hacen, lo hicieron esto frecuentemente en el Evangelio de Lucas.
¿ok? Se puede ver que Yeshua frecuentemente es invitado por los fariseos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua no estaría en el mismo estandarte que los fariseos tenían. Entonces, fíjense que los fariseos al principio del ministerio de Yeshua lo querían mucho y los invitaban para aprender de él, ¿ok? Fíjense que la comida y bebida de los recaudadores de impuestos y pecadores los desconcertó, porque los fariseos lo consideraban a Yeshua como fariseo, no lo consideraban a él que estaba con los recaudadores de impuestos. Entonces los fariseos no podían creer que Yeshua se metió con estos pecadores, ¿ok? Porque estos pecadores no tenían el mismo estandarte, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces era difícil para ellos respetar a un Jaber, a un miembro de los fariseos, que cometa el error de ir a comer con recaudadores de impuestos. Esto era terrible, una cosa terrible que de acuerdo a ellos Yeshua hizo, ¿ok? Y fíjense que Yeshua le responde a los fariseos y le dice así: los que están sanos, o sea, ustedes que se consideran sanos, que siguen la ley de Moisés y hacen todo lo que es referente a la ley de Moisés, no tienen necesidad de un médico. Yeshua se vio a sí mismo como para sanar a la gente, ¿sí? Sino los enfermos sí necesitan medicina. Los recaudadores de impuestos, los pecadores, ellos necesitan la medicina. No he venido yo a llamar a los justos, sino he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que Yeshua estaba diciendo, ¿sí? O sea que Yeshua no era como los fariseos, que si fue este recaudador de impuestos no puede ser un fariseo otra vez. Yeshua al contrario, Yeshua iba a esa gente pecadora para que ellos se arrepientan y para que ellos vuelvan a Dios, ¿ya? Que abandonen la vida de pecado y vuelvan a Dios, ¿ok? Ahora, fíjense que qué es lo que nos dice Lichtenstein en su comentario del Nuevo Testamento. Él dijo así: Yeshua seguía predicando el arrepentimiento y sanando almas con sus sermones, y esto dijo: no vino a llamar a justos sino a pecadores. Por lo tanto, como con los recaudadores de impuestos, porque son los mayores pecadores de la tierra, de su tierra, y especialmente necesitaba acercarlos y restaurarlos a Hashem. Hashem es uno de los nombres que nosotros tenemos para Dios, ¿ok? Y esto está en Lichtenstein Commentary of the New Testament de Lucas 5:31. Ok, ahora, ¿qué es lo que Yeshua también le dice a ellos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Dios quiere misericordia y no sacrificio, ¿ok? ¿Qué es lo que es misericordia en hebreo? Es Gesed. Gesed en hebreo, ya le voy a explicar qué es lo que significa, ¿ok? Y dice así en Mateo 9:12 al 13, dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿sí? Id pues y aprended. Esto es fascinante, fíjense lo que Yeshua le está diciendo: id pues y aprended, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahora fíjense, id y aprender en hebreo es se ulemat, ¿ok? Esto viene de Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿ok? Y fíjense que qué es lo que Yeshua le está diciendo y de aprender
es un modismo talmúdico común que se usa como prólogo de un argumento alágico, que es lo que significa un argumento de leyes, ¿sí? Yeshua le dice, andá y aprende. Es muy similar, y nosotros ya hablamos de esto en estudios previos, es muy similar de lo que Yeshua dice, ven y ve, o ven y escucha, o ven y aprende, ¿ya? Eso es un modismo talmúdico. Yeshua, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que consideren el significado del pasaje, este pasaje, ¿ya? Consideren, vayan y aprendan, vayan y estudien, ¿sí? Consideren, hablen de esto, argumenten de esto. Esto es lo que Yeshua le estaba diciendo, ¿sí? Y fíjense, entonces Yeshua le dice, misericordia quiero, ¿ok? ¿Cuál era el entendimiento de Yeshua? Gesed es misericordia y compasión por los seres humanos. Eso es lo que Yeshua le estaba diciendo a los fariseos en ese mundo. Yo quiero que ustedes consideren Gesed, que es tener misericordia y compasión por los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos caen, porque los seres humanos cometen pecados, porque los seres humanos a veces nos caemos, y él, ¿qué es lo que quería hacer? Traerlos de vuelta a la fe, que se arrepientan, ¿sí? Y fíjense, yo quiero gesed y no sacrificios. Sacrificio, ¿qué es lo que es sacrificios? De acuerdo al entendimiento de Yeshua, preocupaciones rituales y ceremoniales, ¿ya? Esto era lo que los fariseos estaban haciendo. Ellos estaban preocupados por lo ritual, ¿sí? Por la ley y la ceremonia, y no por los seres humanos, ¿ya? ¿Cuál era el mensaje que Yeshua le estaba dando? Le estaba diciendo, la necesidad humana tiene prioridad sobre las rigurosidades rituales, ¿sí? O sea que Yeshua estaba más interesado en el ser humano que estar interesado en las cosas rituales de la ley, ¿ya? Fascinante, ¿no es cierto, pastor? Qué lástima que usted no está conmigo acá. Ok, fíjense, ahora si ustedes quieren apoyar mi ministerio, aquí tienen un libro que habla de la situación palestina-israelí, que se llama Polémica Territorial de Israel. Ustedes pueden comprar este libro en Amazon. En inglés se llama Contested Ownership of Israel, ¿ok? Y ustedes pueden estar conectados conmigo en Facebook, en The Bible and Israel with Sonia Waters. Pueden ver mis videos en YouTube, ¿ok? Y ahí tienen el canal donde pueden ver. Y también todas las presentaciones, eventualmente yo las pongo en Gumroad y las pueden adquirir si quieren utilizarlas para sus propias iglesias, ¿ok? Y si quieren apoyar mi ministerio, lo pueden hacer por Zelle o PayPal a soniaolywaters@gmail.com. Y si quieren también escribirme un email, si yo tengo tiempo les voy a contestar también a el mismo email, soniaolywaters@gmail.com. Muchísimas gracias a aquellos que me han apoyado en este ministerio. Y quiero orar por ustedes y por Pastor Champán, que no está muy bien, ¿ok? Y eso es todo por hoy, ¿ok? Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Jacob, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה שאתה נותן לנו את רוח קודשך. אני מבקשת שכולם יבינו וישמעו ויעשו מה שזה נכון,
ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך את כולם, עם רוח קודשך תרפא את פסטור צ'מפן, תברך את כל המשפחה שלו וגם את אלמה רדיו, תברך אותם, תגדל אותם ותעזור לנו אבא. בשם ישוע משיחנו, אמן, אמן.